queridísimas amigas de Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer. El tema de hoy, un tema muy importante, probablemente duro para algunas, pero es una realidad. Vamos a hablar sobre el sentido de la muerte. Y para ello nos acompaña Maga Albarrán. Quiero platicarles un poquito sobre ella. Ella es psicoterapeuta, tiene una especialidad en orientación familiar, un diplomado en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, diplomados en programación neurolingüística, logoterapia, teología espiritual. Es autora del libro La riqueza de ser mujer. Maga, bienvenida a Ser Mujer, Gracias. Retos Femeninos, con este tema que, como yo les decía, pues no es un tema fácil, pero también es una realidad, ¿no? Y es algo que a veces poco hablamos y considero pues muy importante hacerlo. Bienvenida. Claro, claro. Bueno, pues hablar de la muerte para muchos es difícil. Ese desprendimiento de la materia no solo preocupa, a veces aterra al ser humano que se aferra a la vida como única opción de felicidad y trascendencia. Aceptar la muerte de un ser querido a veces requiere mucho tiempo y hasta la intervención de médicos y psicólogos a los que se recurre para curar el espíritu que flaquea y decae ante esa pérdida. En psicología llamamos a este proceso de aceptar, elaborar el duelo. Y yo pienso que si nos preparáramos, que si tuviéramos más contacto con el cielo, que si conociéramos el plan de Dios, Creador y Padre amorosísimo, ese cambio al que llamamos muerte sería solo una dulce despedida, como quien va a un viaje maravilloso y se le dice adiós con alegría y esperanza. Hay tristezas tan dulces que se parecen a la alegría. Cuando acompañamos a un amigo que ha perdido a un ser querido, y lo vemos con una gran paz y con una sonrisa, incluso diciéndonos una palabra de consuelo y de cariño, agradeciéndonos que estemos con él, nos damos cuenta de lo que significa el regalo maravilloso de la fe, el saber que ese misterio al que llamamos muerte no es más que un cambio, un hasta luego. Cada vez que yo experimento un momento así, tengo dos pensamientos. El primero, al ver ese estuchito largo, digo, qué suerte tienes, tú ya viste a Dios. Y el segundo es pensar, yo aún tengo la oportunidad de amar más a los que amo, de pedir perdón a los que les he fallado, de perdonar a los que me han ofendido, porque cuando se está ahí, se acabó el tiempo y ya no hay nada que hacer. Eso que apuntas, Maga, creo que es importante porque el hecho de ver que, pues, que las otras personas mueren hace como que tengas que valorar, ¿no? Mucho más tu vida. Ahora, me gustaría ver contigo porque en México, en la cultura que tenemos, por un lado dirías, no, sí, enfrentamos muy bien la muerte, incluso a veces nos reímos de ella, la festejamos con dibujos, con poemas, con canciones, pero bien a bien en la vida cotidiana, pues poco se habla, ¿no? De esto a veces cuando empiezas a hablarlo con los hijos, ya, no seas exagerada, no, 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 mejor ese tema no lo tocamos. ¿Qué tan importante consideras tú, digo, además de lo que estás apuntando de vivir, ¿no? La vida, es platicarlo, no de un plan drástico, ni mucho menos, pero sí hablar como pues ese paso, ¿sí? Para las personas que somos creyentes, pues sí, hay una vida más eterna, habrá quien no sea creyente, pero ¿cómo poder hacer que sea algo más cotidiano, ¿no? Que forme parte de nuestra vida, porque si algo tenemos seguro todos es que tarde o temprano, pues nos vamos a morir, ¿no? Claro. Y Ujú. bueno, yo pienso que entre más hablemos de la muerte y más pensemos en ella, seremos más felices en la vida, porque sabemos que aún no llega todavía, ¿verdad? Yo me imagino cómo será ese encuentro y pienso que Dios mismo me recibirá con su mejor sonrisa y me abrazará y me dirá con todo el amor, bienvenida, has vuelto a casa. Y creo que será maravilloso verlo y sentir sus brazos llenos de amor, fin del viaje en que cesará la búsqueda inquietante.
Ahí tendrá dimensión infinita el pensamiento de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti y no descansaremos hasta estar contigo. Y es entonces cuando se me antoja la muerte, a pesar de que soy muy feliz, a pesar de que pienso que aún tengo mucho por hacer en el mundo, se me antoja porque sé que con Él seré feliz por toda la eternidad. Y es cuando entiendo a Santa Teresa y digo con ella que muero porque no muero. Realmente tenemos que darle sentido a la muerte, igual que le tenemos que dar sentido a la vida. De la cuna a la tumba hay un espacio y ese espacio es nuestra responsabilidad. Hemos de buscar el sentido de la muerte, aceptar una pregunta que la vida te hace directamente. ¿Cómo quieres llegar a la muerte? Aceptar una vida ante la que me siento responsable, porque este vestidito de carne que nos prestaron para caminar por la vida, tenemos que cuidarlo, amarlo, aceptar una vida inscrita en la finitud. La finitud viene a darle un sentido de vida, no a quitárnoslo. Es decir, la muerte, cuando pensamos que somos finitos, que un día nos vamos a ir de este mundo, tenemos que darle sentido a la vida porque, pues, precisamente Víctor Frank afirma, gracias al sentido de la muerte, podemos apreciar la vida, como que no tenemos otra oportunidad. Nuestro instante es único para nosotros y para los que nos rodean. Hola, Los Maga, hubieras. perdóname que te interrumpa, pero hay muchos que están aquí que somos mamás, que tienen hijos más pequeños, que vives en familia. ¿Cómo empezar a vivir, digo, ese sentido, ¿no? De que tanto hablarlo con los hijos, platicarlo, o por ejemplo aprovechar, ¿no? Que si muere el abuelo, si muere alguien de la familia, es que muchas veces parece que no, pero se esconde, ¿no? La muerte no se dice, o cuando alguien enferma lo sacas a un lado. ¿Cómo hacerlo lo más natural posible, vamos a llamarlo así, pero sin tampoco crear un miedo, ¿no? Porque yo recuerdo niños chiquitos que cuando ven que alguien se muere más grande, decir, entonces yo también me puedo morir. O sea, ¿cómo manejar eso ya en Sí, familia, por ejemplo? fíjate, que sea en la cotidianidad hablar de la muerte. Simplemente ver un noticiero, pues te enfrenta a muchos muertos, ¿verdad? A muchos eventos negativos para los que mueren. Y yo al principio decía, cuando perdemos un ser querido, tenemos que crear la idea de que lo que se ama jamás se pierde y que un día nos vamos a ir, porque ustedes saben cómo se apellida la muerte, segura. Todos nos vamos a morir y desde el niño más pequeño tiene que saber eso sin un sentido de miedo, de misterio, sino de algo muy natural. Nacimos para morir. Y esta era una de las cosas que Víctor Frank preguntaba desde los 7 años. ¿Qué sentido tiene la vida si nos vamos a morir? Entonces, eh, hablar cotidianamente de la muerte como alguien que vive cerca de nosotros y que incluso yo pienso que está a la izquierda de nuestro brazo y le podemos preguntar, ¿qué puedo hacer? Y te va a decir lo que tú quieras porque todavía no te he tocado. Hacernos amigas de la muerte. Como tú dices, en nuestra cultura, la muerte es nuestra amiga y baila y canta. Quiero decirles, a mí me encanta hacer calaveras el 2 de noviembre y les hago calaveras a todos mis grupos, a todos mis amigos y me gusta porque siento que la muerte es simplemente la edecán que nos lleva a la eternidad. Eso es la muerte para mí.
Además, tengo otra definición y digo que la muerte es la graduación de la vida. Y cuando uno termina la tarea, allá nos regalan una estrella. Y los que se van están en esa estrella, en la más bonita, y están en nuestro corazón y están en el recuerdo que realiza el milagro de traer cerca a los que amamos. Ahora, Si Maga, sabes hablamos, que también hay muertes, ahorita que yo te estaba escuchando, cuando decías muertes violentas, a veces muertes de un niño, de una gente joven, pues que no entendemos, ¿no? A veces yo, por ejemplo, ves las noticias y dices, no puede ser, ¿no? Deja de estas pobres gentes, a veces inocentes, que mueren. Y también veo, he conocido a personas que les cuesta trabajo, ¿no? Entender por qué tuvo que morir si era joven, por qué tuvo que morir si estaba en la plenitud de su vida, o la muerte de un niño, o la muerte que hemos visto, que estamos viendo ahorita en una guerra en que están muriendo inocentes. ¿Cómo enfocar, no, eso desde una parte positiva? Porque alguien dice, no, es que se permite, no, Dios no permite esto, ¿no? O sea, esto es obra de los propios hombres, pero claro, ¿cómo aceptar esas muertes que, pues, en el fondo son muy injustas, ¿no? ¿sí? Y como tú dices, cualquier persona puede morir. La reina de Inglaterra, que están ahora haciéndole Ahora, ya tenía casi, ya tenía muchos años, ya todo el mundo esperaba los que... homenajes, claro, pero no es la vida no es injusta cuando se acaba en un niño o en un joven. No es tan importante que hayan terminado la tarea, sino que sea valiosa. Cada quien tiene un para qué en la vida. En el para qué está la misión. Y, y tenemos que entender eso. Cumplió su misión y se cambió de casa al cielo. Para mí, eso es la muerte, un cambio de casa. Entonces, está en manos del ser humano la capacidad de decidir cómo quiere vivir, pero también cómo quiere acercarse a la muerte. Si nos cuidamos, si nuestra alimentación es adecuada, si hacemos ejercicio, pues seguramente vamos a vivir muchos años. Entonces, así me quiero acercar a la muerte sana. Ahora, hay accidentes, hay momentos que no esperamos, pero que tenemos la obligación de aceptar nuestra propia muerte y la de nuestros seres queridos. Yo nunca hablo de la muerte, siempre hablo del cambio de casa, porque la muerte es una forma necesaria para el sentido total de la vida. Es el punto de referencia de nuestra existencia. Entonces, tenemos que eh, hablar con toda la naturalidad y decirles a nuestros hijos, terminó la tarea tu abuelita y se cambió de casa al cielo y No, la y ahorita vamos a buscar. claro, y ahorita En, que estás mencionando a Víctor Frank, que ya van 2 veces que lo mencionas, que bueno, somos grandes admiradoras de él decía exactamente eso, decía, yo encontré el significado en mi vida logrando que otras personas encontraran su significado, que es lo que Víctor Frank sí, siempre dijo, o sea, pueden contra toda la parte física, él en un campo de concentración, pero no pueden nunca controlar mis pensamientos y mis sentimientos, y él logra, ¿no? No nada más él sobrevivir, sino a muchas personas, pero dándole un significado a su vida, que eso es lo que yo creo que tú estás apuntando que es muy válido. No nada más sí, pensar, ya estamos aquí, nos vamos a morir, no, ok, todos nos vamos a morir, seguro, pero ¿qué significado le estás dando a los días que vas a a, estar a, aquí, a ¿no? tu vida. A tu Y vida. precisamente él, estando en un campo de concentración, salía todas las tardes y decía, nadie me puede quitar el privilegio de contemplar el cielo. Y esto nos hace saber que somos seres libres, que una característica ontológica del ser humano es que es un ser finito, pero también es un ser libre. El hombre muere como ha vivido y la forma como experimentará la terminación de su vida dependerá de la riqueza, plenitud y valor con la que haya vivido. Así sean
pocos años o muchos años. La muerte es el final del tiempo que se vive y solo causa pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Así, no es la duración de una vida humana en el tiempo lo que determina la plenitud de su sentido. El hombre afronta la vida como un examen de capacidad en el que no importa tanto que el trabajo llegue a terminarse como que, repito, sea valioso. Las características de la vida humana son el carácter irreversible de la vida, o sea, no hay regreso. La finitud de la vida, todos tenemos esa fecha de caducidad, todos nos vamos a morir porque la muerte se apellida segura. Pero también, Maga, estamos muy atados a la vida, o sea, te gusta vivir, o sea, toda la gente ahorita decías, hay que vivir la vida plenamente, pues claro que nos gusta, y te gusta estar conviviendo con tus seres queridos, te gusta cada día, ¿no? Entonces, eso, pues también, ¿no? Hace que veamos la muerte como algo que no me gusta. Ahora, tú mencionaste al principio que, por supuesto, ¿no? Cuando tenemos la muerte de un ser querido, viene un proceso, ¿no? De duelo. Sabemos, digo, ya hemos escuchado, no sé si nos puedas decir brevemente, las etapas que son, yo sé que no van en orden, que luego subes y bajas de unas, pero y eso se puede aplicar, pues yo sé, a la muerte de un ser querido o a cualquier otro tipo de duelos, ¿no? Porque duelos Claro, hay muchos. mira, cuando hay un acontecimiento así, que repito, no es una pérdida porque lo que se ama jamás se pierde, viene una negación ante un diagnóstico, ante un pronóstico, ante una noticia terrible. Lo primero que decimos, no, no puede ser, están equivocados. Y es la negación. Después viene el enojo, pero, pero ¿por qué? Buscamos culpables, el principal culpable es Dios y decimos, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Después culpamos a los doctores que no lo curaron, que no la atendieron, que se equivocaron. Eh, Nos culpamos a nosotros mismos también por no haber hecho muchas cosas que hubiéramos podido hacer. Ahí surge el hubiera que no tiene respuesta. Después viene el regateo, el decir, bueno, ya estaba muy enfermo, estaba sufriendo, qué bueno que ya descansó, o bueno, pues fue un accidente y no se pudo remediar. Eh, Ese regateo donde parece que sí aceptamos, pero que no aceptamos. Después viene la depresión en cuanto a la tristeza que surge con esa pérdida. Y por último, después viene el perdón. Perdonamos a Dios, a los médicos, al que lo atropelló, al que ocasionó esta muerte. Y por último, llegamos a la aceptación. Claro. Y esa aceptación, pues es la que nos da una calidad de vida y podemos después de ese cambio de casa de un ser querido, podemos seguir siendo felices porque estamos vivos y todavía tenemos una oportunidad. Precisamente yo les decía que cuando veo ese estuchito, digo, todavía tengo una oportunidad. Y, y pues fíjate, yo pienso que a los enfermos terminales, a los enfermos de cáncer, por ejemplo, se les prende el foco y tratan de ser felices los días, ya no hablan de años, los días, las horas que les quedan para vivir y cantan y reúnen a la familia y, y piensan, eh, pues estoy todavía en el mundo y cada mañana que abren los ojos agradecen, comparten y disfrutan el regalo de la vida. Claro, pero Maga, Entonces, debíamos de vivir la vida nosotros así, de esa forma, no teniendo
ahora sí que tener no llegar a una enfermedad terminal para poder decir, ahora sí voy a disfrutar la vida, sino realmente Claro, levantarte todos los días y decir, qué maravilla, tengo vida, tengo esto, porque de veras, hay muchas veces que no nos damos cuenta lo que tenemos hasta que ya alguien muy cercano a ti se va o alguien se enferma y dices, ah, caray, entonces sí ser consciente todos los días, pues de que hay que disfrutar la vida, ¿no? Que la vida es corta, sí. que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero que hay que darle siempre, siempre, ¿no? Ese enfoque positivo. Y tenemos que pensar que no depende de cuántos años vayas a vivir, sino de cómo los estás viviendo. Porque Mm. puedes llegar a 100 años, pero vivirlos con enojo, con depresión, con tristeza, con ganas de no vivirlos. Y Federico Nietzsche dice, si tú encuentras el para qué, descubres el cómo. Ujú. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy viviendo? Pues para realizar la misión del ser humano, dejar huella en el corazón de quienes nos conocen. Y para mí, pues esa es una misión. No preguntar por qué, sino para qué estoy aquí. Este para qué es lo que la vida espera de nosotros. Y la respuesta no son palabras, sino una actitud que, que cada uno decide tomando en cuenta nuestra libertad. En el para qué está la misión. Víctor Frank oraba y decía, desde mi estrecha prisión llamé a mi Señor y Él me contestó desde el espacio de mi libertad. Somos libres en la vida, pero debemos pensar en la muerte. Yo siempre hago una analogía de la vida y la muerte. Rabindranath Tagore, un poeta hindú, dice, esta vida es una fiesta. Y nosotros tenemos que contestarle, y yo la voy a disfrutar, no porque, sino a pesar de. No porque todo me haya salido bien, sino a pesar de que hay tropiezos. No porque lo tenga todo, sino a pesar de que hay carencias, yo la voy a disfrutar. Y la analogía que hago es, imaginémonos cuando nos daban permiso de adolescentes para ir a una fiesta y nos decían, a las 12 estás aquí, en aquellos tiempos, ¿verdad? Porque si no se vuelve calabaza el carruaje. Bueno, pues llegábamos a la fiesta y nos apurábamos y nos dedicábamos a disfrutarla. Bailábamos, conocíamos al niño de nuestros sueños, cenábamos, porque sabíamos que se iba a acabar la fiesta. Claro. Pues esta vida es una fiesta que tenemos que disfrutar, compartir, agradecer, vivir, porque sabemos que un día se va a acabar. Claro, pero también sabes que, Maga, lo que tú estás apuntando, creo que es muy importante. Todo el buscar, ¿no? El para qué y vendrá el cómo, pero eso amerita, pues, momentos de reflexión, ¿no? Y yo sí considero que hay veces en la vida que la vida nos vive, ¿no? Vas pasando los días, los meses, y de repente te das cuenta y no te has detenido, ¿no? A reflexionar bien por qué estás, qué quieres hacer, cuál es tu misión. Maga, el tiempo ha pasado volando. Créeme bueno, cada cosa que nos dices, pues la podemos pensar, repensar. Me gustaría aprovechar estos últimos minutos, pues para que nos dieras un resumen, un mensaje final y ya después que nos digas dónde te podemos encontrar. Bueno, fíjate, yo les puedo dar como mensaje final Ujú. el poema un poema de mi madre que nos hace pensar precisamente en ese momento hoy, que todos debemos de Dios. Ujú. Y dicen, no es crueldad que ignoremos cuándo y dónde ha de llegar la muerte a cegar el momento de esta vida fugaz. Alertas, preparados debemos estar siempre, ya que todos sabemos que la muerte vendrá. En el viaje, en el cine, en la fiesta, en cualquier lugar, lo importante es que estemos ligeros de equipaje,
A Dios le pertenece disponer y mandar. Él tiene en sus designios el cómo, cuándo y dónde. Él es el que dispone en su infinito amor. Somos todo su obra, por eso se reserva con suprema justicia sus derechos de autor. Y esto, bueno, pues el Dios en quien cada quien crea, pero este es el resumen del ser humano. En cualquier lugar se puede presentar ese personaje y tenemos que haberlo conocido durante la vida para decirle, aquí estoy, sé que tú tienes una encomienda y pues yo acepto y eh, aquí me tienes, ligera de equipaje, sin ningún pendiente, y eso es lo que tenemos que vivir, una vida con sentido, tratar de hacer el bien, tratar de disfrutar, tratar de tener esa capacidad para vivir, para llegar a la muerte, pues con las manos vacías. Aquí estoy. Con las manos vacías y con mucho que hayas dado en la vida, Magabi. Me consta Sí, porque, bueno, tú has sido una mujer siempre, ¿no? Entregada a los demás, entregada a transmitir y, bueno, creo que eso, ¿no? Lo infundes y lo que nos has dicho el día de hoy, por lo menos a mí, nos dejas pensando mucho y sobre todo hacer un alto, ¿no? En el camino, decir cómo estás ahora en la vida, no nada más que tanto estás disfrutando la vida, que eso es importantísimo, sino que tanto le estás dando un sentido, ¿no? Un sentido personal y un sentido hacia los demás, porque eso es lo que al fin de cuentas nos va a hacer que lleguemos, ¿no? Al día que nos toque, pero felices y sobre todo, pues no teniendo nada pendiente, ¿no? Porque también me gustaría hoy invitar a todas las personas, mujeres que nos están escuchando, a que si tienes por ahí algunos pendientes, ¿no? Esos rencores, resentimientos, pleitos, pues que los dejes a un lado, ¿no? Que trates de solucionarlos porque no vale la pena, ¿eh? La vida es no. corta y hay que ver hacia adelante. ¿Dónde Algún podemos? día, Ujú. algún día podremos hablar del perdón, Por porque el supuesto, perdón es una decisión inteligente claro. y es precisamente soltar todo lo que nos estorba. Si no soltamos el pasado, no ha pasado. Ujú. Fíjate, totalmente, así es que nos debes el tema del perdón. Maga, yo te agradezco muchísimo. ¿Dónde te podemos encontrar? Aquí todas Claro las que sí. mujeres, hombres también que hay en retos femeninos. Bueno, mi correo es albarran9@prodigy.net.mx y me pueden encontrar en mi celular 55 32 45 13 41. Ahí estoy a las órdenes de todos ustedes. No, pues muchísimas gracias, Maga, y bueno, queda pendiente sí, este tema. Creo que nos has dejado pues una reflexión muy importante que todas y todos tenemos que hacer, y sobre todo para vivir en tranquilidad y en armonía. Muchísimas gracias, Maga. Claro, Muchas gracias a todas, a cada una de ustedes por estar el día de hoy con nosotros en este programa, ¿no? Con este tema profundo, duro, pero también real, el sentido de la vida. Yo soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí igualmente, la igualmente próxima para semana, todos. ¿sí? Aquí en Ser Mujer de Retos Femeninos. Gracias, Maga, muchas gracias a Nos todas. vemos. Un beso.